Era una noche lluviosa y mi papá aún no regresaba de la calle. Seguramente estaba tomando en alguna cantina como de costumbre, mientras que mi hermano y yo estábamos muy atemorizados porque había muchos relámpagos. Debido a la tromba que estaba cayendo, nos quedamos sin luz y el viento y la lluvia nos tenían muy tensos. Éramos muy pobres y nuestra habitación no tenía puerta, solamente una cortina que ni siquiera podía cubrirnos en las noches frías. Con tanto viento que hacía, la cortina se levantaba y podíamos ver cómo afuera se iluminaba el cielo unos segundos antes de escuchar cada trueno. Cuando la cortina quedaba suspendida en el aire, por la puerta que da al patio, miramos cómo a mitad de la escalera estaba mi abuela de pie, mirándonos fijamente mientras no le importaba mojarse por completo. De la impresión, ni siquiera podíamos gritar. Nos quedamos petrificados. Ella permaneció inmóvil durante algún tiempo. Su pálido rostro se iluminaba con cada relámpago, creando una escena muy tétrica. Poco a poco, conforme fue dejando de llover, la cortina dejó de elevarse. Luego de la tormenta, el ruido poco a poco fue cediendo, y no supimos en qué momento nos venció el sueño. Al otro día, cuando apenas estaba saliendo el sol, escuchamos a nuestra abuela, que se encontraba afuera de la casa. Estaba ayudando a papá, quien se encontraba tirado en la banqueta. Había llegado en la madrugada ahogado en alcohol, y al no poder sostenerse ni para ingresar a la casa, quedó tirado en la banqueta muy cerca de la puerta. Mi nombre es Ramón, y tengo un hermano gemelo llamado Héctor. En aquel entonces vivíamos con mi papá, mi tía y mi abuela. Desde que éramos niños crecimos con la ausencia de nuestra mamá. Por lo que nos contaba papá, ella nos había dejado para irse con otro hombre. Lo único que sabíamos de ella es que su nombre era Sandra. Mi abuela se dedicaba a hacer limpias. La gente la buscaba mucho porque era una especie de curandera. Así que siempre, siendo a las 12 de la tarde, llegaban señoras con sus niños a que los curara de espanto, ya que según las creencias, esa es la hora en la que debe curarse a un niño, no más tarde, no más temprano. En punto del mediodía es el momento en el que inician esos rituales. Curiosamente, cuando nosotros estábamos asustados por lo que vivimos, mi papá le contó a mi abuela que nos encontrábamos bastante asustados, pero ella no nos quiso curar. Por el contrario, convenció a papá de que éramos unos niños mentirosos y nos portábamos mal cuando él no estaba. Conforme fuimos creciendo, nos fuimos dando cuenta de que la abuela Luz María no era una buena persona. Al contrario, a nosotros nos trataba muy mal. Si bien papá fue irresponsable con nosotros por culpa de sus vicios, la abuela, lejos de apoyarnos, se la pasaba maltratándonos, incluso con golpes a la mínima provocación. Recuerdo que una vez ella se encontraba lavando algo de ropa. Mi hermano Héctor por accidente tiró un recipiente con jabón que tenía cerca de los lavaderos. Entonces ella se dirigió hacia él, lo tomó del cabello y sumergió su cabeza en el agua con jabón. Héctor pataleaba tratando de zafarse, pero ella no tenía compasión. Fue hasta que mi hermano dejó de luchar que ella lo soltó, y aunque le costó trabajo recuperarse, al final fue solo un susto. Pero la violencia no paraba ahí. Nuestra abuela parecía disfrutar maltratándonos con golpes. Doña Lucha, como le decía la gente, contrario a lo que sentía por mi hermano y por mí, quería mucho a nuestro papá y a la tía Marta. Además de consentirlos, le gustaba tenerlos siempre dependientes de ella. Es decir, ahora que ya soy grande, logro ver que ella permitía muchas cosas que normalmente un padre llamaría la atención a su hijo con tal de que sea una mejor persona o le permita crecer en algún sentido. Para muestra, basta y sobra el hecho de ver cómo ella mantenía el vicio del alcohol en nuestro papá. Era común que cuando papá llegaba a casa, ella le dijera: ¿Qué tienes, hijo? Te ves muy preocupado. A tu edad no está bien que tengas tantas responsabilidades. Mira, ten para que te vayas a disfrutar un ratito. Aquí déjame a los niños. Ya sabes que yo los cuido. Entonces, él no lo pensaba dos veces, y sabíamos que mientras más dinero le daba a ella, era mayor el tiempo que tardaba en regresar a la casa. En ocasiones hasta se desaparecía por un par de días y después regresaba desaseado.
con sueño, y era peor porque ahora teníamos que estar cuidándolo y curándole sus resacas por indicaciones de la abuela. A ver, niños, lleven esto a su papá para que se sienta mejor. Pobre de mi hijo, viene hasta sin comer, pero si ya le he dicho que venga aunque sea por un taco, ¿qué importa que se tenga que volver a ir? Pero no entiende. A veces la abuela Luz tenía una manera de actuar bastante siniestra. Recuerdo que cuando la tía Marta conoció a un hombre, ella al principio trató de convencerlo de terminar su relación. Oye, hija, ¿no crees que ese muchacho sea muy joven para ti? Mira, además se ve que es un desobligado. ¿Cómo crees que te va a poder mantener de cuidar nada más a esos perros? Es más lo que comen que el dinero que le dejan. Así es, Víctor, el novio de mi tía, era un criador de perros de pelea. Como en aquella época era común la falta de leyes que cuidaran a los animales, en algunas casas cerca de la nuestra se organizaban peleas clandestinas de perros. La abuela, al darse cuenta de que no iba a poder convencerla de terminar aquella relación, decidió apoyarla en continuar con él. Incluso le hizo una propuesta. Le aconsejó que lo llevara a vivir con ella, es decir, que lo trajera a casa para que estuvieran más cómodos y se ahorraría el dinero de una renta. Hasta le ofreció un espacio grande en el segundo piso para que le sirviera de criadero para sus cachorros. Luego de un tiempo, efectivamente, la tía Marta ya vivía con Víctor en la casa de la abuela. Era común que la abuela Luz todas las mañanas les llevara trozos de carne cruda y por las noches hacía lo mismo. Tenía un perro favorito. A ese le daba doble ración de carne. Se llamaba Negro. Era un pitbull enorme con orejas puntiagudas. Ya era una rutina que ella tenía al despertar y antes de dormir. Era obvio que los perros también, con el paso del tiempo, le tuvieran respeto. Al novio de mi tía le parecía muy raro que su suegra le ayudara tanto con los animales. Hasta llegó a pensar que se los quería envenenar, pero con el paso del tiempo se percató de que con la comida que ella le daba habían agarrado mucha fuerza y ahora eran más efectivos y sanguinarios en las peleas que él les organizaba. Había un cachorrito de color negro que siempre buscaba la manera de escaparse por un pequeño hueco que había en la base del alambrado, y cuando se bajaba del corral yo jugaba con él, hasta que llegaba Víctor y lo regañaba. Yo le decía el Pantera, porque era muy oscuro, y aunque estaba muy pequeño aún, tenía unas patas muy grandes. Estaba sorprendido cómo desde pequeñito podía seguirme tanto, así que me prometió que en cuanto dejara de tomar leche me lo iba a regalar. Solo me prohibió que me acercara a la jaula a tratar de sacarlo para evitar que los perros bravos me pudieran hacer algo. El Víctor solía apostar en esos encuentros. Eran cantidades muy fuertes de dinero las que ahí se movían. Y es que cuando alguien se dedica a lucrar con el sufrimiento de los animales, tampoco tiene los escrúpulos para detenerse en hacer cosas ilícitas. De tal manera que mucho del dinero que ahí se movía provenía de gente relacionada con el crimen. Debido a todo eso, le empezó a ir muy bien en lo económico. Le platicaba mucho a mi abuela que ya estaban haciendo planes de cambiarse a su propia casa, y que era cuestión de agarrar un par de peleas más para juntar el dinero suficiente y poder mudarse. Así es, señora. Como le contó Marta, yo creo que ya nada más terminamos este mes aquí y ya nos cambiamos. Encontramos una casa muy amplia y muy bonita. Vamos a tener el espacio suficiente para continuar con el negocio. Yo le agradezco el apoyo que nos ha brindado todo este tiempo. Mi abuela trataba de esconder su desacuerdo, y no había servido de nada el intentar meterle ideas en la cabeza a mi tía acerca de estar con ese muchacho. Aunque se tratara de otro hombre, tampoco lo hubiera aceptado. Y así fue como por sus propios comentarios supimos que tampoco aceptaba a nuestra mamá. Incluso llegamos a escuchar cómo le decía a mi papá que por qué se había quedado con nosotros, que a lo mejor ni siquiera éramos sus hijos. Una tarde mi papá nos preguntó si habíamos visto a la abuela. Nosotros le dijimos que no, y él nos pidió que le ayudáramos a buscarla. Después de ver en todos los rincones de la casa, pensamos que tal vez había salido a la calle.
A mi hermano se le ocurrió que podía estar dándole de comer a los perros, así que subimos al criadero y quedamos sorprendidos cuando la encontramos por fin dentro del criadero mientras sostenía a un perro de la cabeza. Fue una escena algo extraña y difícil de creer por la conducta que tenían con ella esos animales. Era como si mi abuela le estuviera diciendo cosas al perro en la oreja, o al menos así parecía desde afuera, ya que nosotros por seguridad no nos acercábamos demasiado. ¿Qué necesitas, hijo? Discúlpame, es que vi que el negro tenía una garrapata y se la quería quitar, pero ya quedó, pobrecito, no dejaba de rascarse. Por eso los perros a ti no te hacen nada, porque los cuidas mucho, y mira cómo los tienes de bien alimentados. Esa misma noche, mientras mi tía y su novio llegaban de arreglar algunas fechas para las peleas de los perros, mi papá ya iba de salida y nosotros le pedimos que no nos dejara solos. Parecía que se acercaba una tormenta y teníamos mucho miedo de aquello que habíamos visto la última noche lluviosa que nos dejó solos. A él parecía poco importarle, tal vez ni siquiera nos creía, solamente pensaba en salir de inmediato a emborracharse. Ya entrada la noche, se escucharon ladrar los perros en medio de la lluvia. Víctor fue a ver qué estaba pasando. Pensó que tal vez el agua y el viento se les estuviera metiendo de alguna manera, o que los truenos los habían puesto nerviosos. Al entrar al criadero, se escuchó un alboroto. Los perros ladraban y gruñían. Estaban más agresivos que nunca, peor que en la mejor de sus peleas. Entonces Víctor gritó desesperadamente. El negro se había lanzado directo a su cuello, mientras que los demás perros le estaban destrozando las entrañas. Fue una escena demasiado fuerte. Las bestias no paraban el ataque, aun y cuando él ya no contaba con signos de vida. El lugar se llenó de sangre. Mi tía Marta, en su desesperación y arriesgándose también, entró para poder rescatarlo. Los perros cesaron el ataque y apenas permitieron que ella arrastrara el cuerpo hacia afuera de la reja. En ese momento, aún junto a los restos de Víctor, cuando la abuela Luz se acercó a consolar a mi tía diciéndole: tienes que estar más tranquila, ya pasó todo. Es lo malo de no saber en lo que uno se está metiendo. Lo bueno es que a ti no te pasó nada. No sé qué haría sin ti. Aquí voy a estar yo contigo para cuidarte siempre. Mi tía Marta no daba crédito a las palabras de la abuela. Le parecía muy poco apropiado que en ese momento estuviera con tal impertinencia hablando de estar juntos, cuando realmente con quien quería estar junta toda la vida acababa de ser víctima de sus propios perros. Empezaba a ver que algo no andaba bien dentro de su cabeza. Era como si no tuviera sentimientos. Al parecer, alguien le avisó a mi papá lo que acababa de ocurrir en casa, y después de haber estado 2 días afuera, regresó rápido y totalmente alcoholizado. Nos preguntó que cómo estábamos y que qué había ocurrido. No necesitó preguntar más cuando él mismo subió a ver la escena. Unos minutos después, autoridades llenaron el lugar. Tardaron mucho tiempo en recoger los restos. Al día siguiente temprano por la mañana llegó una camioneta del control de animales, aseguró al negro y a los demás perros. Mientras se retiraban, hablaban de que muy probablemente tendrían que sacrificarlos. Entonces le rogué a mi papá que me ayudara para que los señores no se llevaran al Pantera. Le prometí que yo lo cuidaría. Mi papá habló con ellos y permitieron que nos quedáramos con el pequeño cachorro. Unos días después de que pasara todo lo referente a la pérdida, mientras que mi tía Marta, aún estando en estado de shock, le empezó a contar todo a papá, mi abuela se acercó hacia donde estaban ellos platicando y los interrumpió para decirles: hay que mirar hacia adelante. Tomemos en cuenta que estamos juntos otra vez. No importa lo que pase. Lo bueno es que siempre nos tendremos entre nosotros, y eso es lo más valioso en esta vida. Mantengamos así nuestra familia unida. Mi tía, sin poder dejar de preguntarse cómo es que los perros pudieron atacar a su mismo dueño, tampoco paraba de pensar que su propia madre estaba detrás de toda esa tragedia. Y fue mi misma tía quien pareció haberse dado una idea de qué fue lo que pudo haber provocado todo, así que confrontó a la abuela Luz en ese mismo momento. Oiga, mamá, qué extraño todo eso que pasó con los perros, ¿verdad? Me parece mucha casualidad que desde que empezó a cuidar a los animales
le pudieran tener más respeto a usted que a su mismo dueño. ¿Cómo lo hizo, mamá? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo crees que voy a hacer algo, hija, si tú eres todo para mí? Precisamente, como te diste cuenta que yo no iba a terminar mi relación con Víctor, decidiste hacer un plan. Siempre supiste cómo terminaría todo. Eres una persona muy egoísta. Me enteré que te subías a platicar con los perros, pero yo no quería creer eso. No le encontraba ningún sentido hasta ahora, y no se me hace raro tomando en cuenta todas las brujerías que te encarga la gente. Mi papá, que en todo momento estuvo escuchando lo que mi tía decía a mi abuela, se acercó hacia donde estaba ella y le preguntó: ¿Es verdad lo que dice Marta? No quiero pensar que usted haya sido capaz de hacer algún trabajo para que Sandra me dejara con todo y chamacos. ¿Qué hizo con Sandra, mamá? No es lo que están pensando, de verdad. ¿Cómo creen que yo me atrevería a tanto si yo los quiero mucho? Mi tía Marta le respondió: pero también es cierto que por el amor que nos dices tener, nunca has podido soportar que lleguemos a hacer nuestra propia vida. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? La abuela se alejó sin decir palabra alguna. Se encerró en su cuarto. No supimos si estaba triste o enojada por lo que sus hijos le habían dicho. Más tarde, nos llamó a todos para que nos fuéramos a comer. Ahí estábamos sentados a la mesa, papá junto con nosotros, todos en silencio, bajo un ambiente tenso por todo lo ocurrido, mientras que de reojo a mi hermano y a mí volteaba a vernos con un recelo y hasta coraje. A mi papá le tenía una sorpresa. Mira, hijo, te compré esta botella de tequila. ¿Quieres que te sirva un trago? A él pareció que se le iluminaba la mirada. Escuchamos ruidos de tacones bajando por la escalera del patio. Pudimos ver cómo salía mi tía cargando un par de maletas. Esa fue la última vez que la vimos. Mi papá, por el contrario, le fue suficiente con una botella de tequila para olvidarse de la idea de que la abuela hubiera actuado también de alguna manera para que provocara que mi mamá nos abandonara. Pasaron cerca de 2 años en los que mi hermano y yo estuvimos a la deriva. A veces comíamos, otras no. Y al ver que mi papá fue enfermando por el consumo del alcohol, perdimos toda la esperanza de que él se comprometiera a traer algún sustento. Mi hermano y yo comenzamos a salir a las calles a ganar algunas monedas para poder comer por nuestra cuenta. Algunas veces lavábamos autos, otras más íbamos al mercado a cargar bolsas. La necesidad y el hambre poco a poco nos fue impulsando. La abuela, quien evidentemente nunca nos quiso, ahora también nos odiaba por contarle aquella vez a mi tía Marta que ella hablaba con los perros. Eso le dio la idea de que había incitado el ataque, y en realidad esa fue la única explicación tan convincente como para provocar que su propia hija la abandonara. Parecía como si la vida misma le estuviera cobrando a la abuela toda la maldad que había hecho. Mi hermano y yo éramos felices de un tiempo para acá. Nos gustaba salir a la calle, y junto con nosotros siempre andaba el Pantera. Era un perro muy noble, se dejaba acariciar por la gente. Además, algunas personas se conmovían por mirar a unos gemelitos solitarios, y más aún al conocer la historia de que mamá nos había abandonado, era común que nos dieran de comer. Una tarde que llegamos a la casa, la abuela escuchó nuestros bolsillos llenos de monedas. Ella, por el contrario, desde aquel acontecimiento con los perros, ya casi no tenía clientes para hacerles trabajos. Ni siquiera veíamos a ningún niño que ella fuera a curar de espanto. Papá tenía mucha resaca y la abuela no tenía dinero para comprarle una cerveza. Mira nada más cómo estás de malo, hijo. Y yo sin ni un quinto. Pero mira, lo bueno es que estos escuincles ya sacaron para pagar su renta. ¿O a poco van a creer que les voy a tener siempre su casa donde vivir y sin pagar nada? Vengan para acá esas monedas. Entonces, la abuela me tiró al suelo y las monedas cayeron rodando. Mientras ella me sometía para despojarme de lo que habíamos ganado trabajando, el Pantera comenzó a gruñir, mostrándole los dientes. Ella volteó a verlo incrédula de que aquel perro tan manso se hubiera atrevido a amenazarla. Siguió arrebatándome el dinero, y como yo me resistí, ella levantó la mano para golpearme. Fue entonces cuando el Pantera se le fue encima, y al igual que el negro con Víctor, la tomó del cuello. Fue una escena también muy fuerte para nosotros,
pero esta vez ella había sido la víctima de sus propios actos. La abuela murió camino al hospital. Había perdido mucha sangre debido a las mordeduras. Lamentablemente el pantera también fue sacrificado. Había dado la vida por nosotros. No pudimos hacer nada para salvarlo. ¿Y cómo pedirle a papá que nos ayudara esta vez? Él estaba muy mal. Ese acontecimiento solo terminó de hundirlo en el vicio, y por obvias razones no vivió mucho tiempo. Es irónico cómo una mascota puede quererte más que un familiar, hasta el grado de dar la vida por ti. Y como quien debería protegerte, termina abandonándote aún estando a tu lado. Este relato está basado en hechos reales. Si te gustó, suscríbete a mi canal, activa la campanita y compártelo. Subo episodios cada semana. Esto fue Historias de Terror Reales.